Hola, bueno, hoy vamos a mirar un tema muy importante que es la validación de los datos. La validación de los datos es una herramienta muy importante que se tiene cuando estamos ingresando datos a la hoja electrónica. Sobre todo con las herramientas de operaciones y herramientas de tablas dinámicas, herramientas de informes, es muy importante que la validación sea una de las tareas más imprescindibles en el usuario. ¿Qué es validar datos? Validar datos significa poder garantizar que los datos que se están entrando sean correctos y si no son correctos sean indicados al usuario de la manera correcta. Entonces hay varios tipos de validaciones. Las validaciones se hacen en las celdas y se definen en todas aquellas celdas donde queremos que hayan validaciones. El menú de validaciones se encuentra por el menú de datos y se llama validación de datos. Y aquí vamos a encontrar varias opciones. Vamos a suponer en el estado que se requiere un tipo de validación. Básicamente se requiere que sea entrada o salida. Entonces en la validación de datos vamos a obtener una caja de diálogo muy parecida a la que estamos viendo en este momento. Lo primero que debo hacer es configurar la validación. Configurar la validación es la tarea donde nosotros podemos indicar cómo se tiene que configurar o qué datos se tienen que configurar en esa validación. Por ejemplo, si voy a tener los datos de una lista, si los voy a colocar, si va a ser de tipo numérico, de tipo texto, de qué tipo va a ser la validación. Si las validaciones se van a aplicar a celdas en blanco, ¿sí? O si se va a crear una lista desplegable. Bien, también se pueden borrar todas las validaciones o aplicar estos cambios a otras celdas de la misma configuración, a otras celdas cercanas. Lo segundo que se debe hacer es colocar el mensaje de entrada. El mensaje de entrada puede ser un texto que queremos que aparezca como título y un texto que quiero que aparezca como información. Advertencia, y el mensaje de entrada vamos a decir: ingrese el tipo de operación a ejecutar. Y esa sería como la segunda tarea que tenemos que definir. La tercera es: ¿qué pasa si yo ingreso algo que no corresponde? Entonces debo detener, debo advertir o debo informar. La diferencia entre detener, advertir e informar es que básicamente el detener no permite entradas más, sino exactamente eso. La advertencia indica que se entra pero con un error. Información simplemente un mensaje que yo quiero que aparezca. El título vamos a decir que es detener y vamos a colocar error. Mensaje: debe ingresar un valor válido. Damos a aceptar y entonces aquí miren que tengo entrada o salida. ¿Qué pasa si yo meto otra? Empezando porque aquí aparece advertencia, aquí aparece el título. Cada vez que me ubico sobre la celda que tiene esa configuración, mire que la segunda fila no la tiene, la primera sí la tiene. Entonces me aparece el título. Pero si yo en esa celda meto un valor que no es, me aparece el error. Error, debe ingresar un valor válido. Bueno, errores de ortografía que tenemos que arreglar. Cancelar o seguir o reintentar. Reintentamos y él vuelve a dejarlo ahí. Y es entrada. Bien, entonces así podemos configurar las validaciones. Las validaciones pueden configurarse de diferentes formas y en las demostraciones los vamos a poder revisar. Muchas gracias y los espero en otra oportunidad.